Sergio, quien sacó la valoración de los rostros mejor evaluados en la televisión. Claro, ayer la encuesta Cadem hizo un sondeo que más allá de los personajes públicos, de la aprobación de Boric, cómo lo ha hecho el gobierno, qué sé yo, dentro de unos acápites del sondeo, de la encuesta, hacen una evaluación, la gente, digamos que fueron 1000 personas que fueron entrevistadas, cuáles fueron los rostros con más credibilidad, cuáles fueron los noticiarios que han marcado la tendencia en el consumo de televisión. Bueno, acá hay una gran noticia que sorprende a muchos, sobre todo a nosotros en el mundo de la televisión. Cae Julio César Rodríguez, cae a un punto muy importante dentro de la cercanía y credibilidad. La pregunta es, ¿tienes una imagen positiva del personaje? ¿Cuál es el personaje que tiene la imagen más positiva dentro de los matinales? O sea, de los comunicadores, perdón. Y los comunicadores aparece como número 1 Soledad Oneto, que es periodista de rostro informativo. Después aparece su compañero de trabajo, que es Ramón Ulloa, ambos de Canal 13. Después nos vamos a Juan Manuel Astorga, de Mega. Después nos vamos a José Luis Repenin, de Canal 13, de Canal 13. José Luis Repenin, claro. Pasando Neme. Y ya ahora vamos a hablar de porcentaje. Después viene Priscila Vargas con un 75%. Hay que dejar claro que Soledad Oneto logra un 82% de credibilidad. Más que credibilidad, es como también un rostro positivo que genera credibilidad, cercanía, empatía con la gente. Son muchos factores que dan como consecuencia esta imagen positiva. Claro. ¿Ya? Oye, hay que aclarar, Sergio, que tú bien decías, esta encuesta que se le hace a 1000 personas. Para mí, en lo personal, un universo mínimo. Y además es una encuesta dirigida, porque ellos les preguntan, en la llamada, tanto a hombres como a mujeres, les preguntan por estos nombres. Claro, no es abierta. No tienen la alternativa. No es abierta. Los nombres que aparecen en esta lista son porque efectivamente te dan los nombres. No es una encuesta abierta, y eso es importante porque también va... O sea, es fundamental porque no estaba Maca Pizarro, no estaba Matamala, no estábamos nosotros. No estábamos nosotros. Aparecen varios nombres. No estaba mi Julia Vial. Son al menos 15 nombres. Y de esos 15 nombres, Julio César Rodríguez no aparece de los 10 más cercanos, con más credibilidad, más positivos. Maca Pizarro estaba. Es la caída, vamos entonces al número 7, que o sea, después viene Priscila Vargas con un 75%, que está en Canal 13. Después lo sigue Andrea Aristegui, 74%. Después Iván Valenzuela, 73%. También. Iván Núñez, Canal 72%, Maca Pizarro, 71%. Televisión. Ahí está hablando de los 10 rostros con más cercanía y con más positivismo dentro de la audiencia. Perfecto. Ahí nos encuentra Julio César Rodríguez. Ojo. Ahora, Julio César baja 4 puntos con respecto al año pasado. Él baja 4 puntos, pero lo que pasa es que Julio César queda con un porcentaje que es un 63% que tenía, baja a 59%. Es que de 63 a 59 ahí hay una diferencia. Hay 4 puntos. Son 4 puntos que son 4 puntos relevantes, pero acá, por ejemplo, lo supera Gonzalo Ramírez, por ejemplo. Gonzalo Ramírez es el rostro que más bajó en este sondeo que hizo Cadem. Baja 13 puntos, baja del 13 puntos, baja del 76%, 76% y quedan 63. Yo creo que sin embargo, podríamos nosotros decir que según este sondeo, Gonzalo Ramírez genera más cercanía, más positivismo que Julio César Rodríguez. No te puedo creer. Eso es, según los sondeos, te insisto, acá en los sondeos son 1000 personas, una encuesta para que sea, entre comillas, variada, tiene que tener más de 600 personas, y de hecho 600 personas es lo que se ocupa para el rating, 600 personas se ocupa también para la encuesta CEP, que es la encuesta pública más importante del país. No, por eso en este país la encuesta acierta. Y sin embargo, esta encuesta que tiene muchas más personas genera algunas dudas. Ahora, ¿puedo? Sí, por igual yo, ¿sabes por qué? favor, Carla, para eso está acá. Ay, gracias, muchas gracias. No, lo que pasa es que igualmente yo creo que Julio César ha tenido una labor súper dura y ruda este último tiempo, porque la situación en Chile, sabemos, no vamos a entrar en esos detalles, pero está re complicada. Hoy día se ha dado una gran noticia de parte del presidente. Están pasando muchas cosas, ¿cierto? A nivel seguridad. Entonces, Julio César, el material de Chilevisión es un material bien duro, de mucha noticia dura. Entonces, también se le ha visto a Julio César más bien enojado muchas veces, como con la situación que se está viviendo en Chile. Entonces yo creo que eso, porque si tú miras ya a la Sole Oneto, la Sole Oneto es mucho más cercana, la Sole es como más divertida, como más
dulce. De hecho, ella incluso en las noticias, pese a que son las noticias, algunos que son más lectores de noticias y otros dan su opinión. La Sole, por ejemplo, da su opinión en la noticia, claro, en la eso noche. Tiene que ver Canal con la 13. editorial del 13. Entonces, el 13 de alguna manera es más cercano. Repening, no sé hasta qué punto, porque como cito con la Priscila Vargas, pero más allá de como comunicador, no lo sé. Pero en el fondo me parece que lo de Julio César, que es el punto en el que estamos como conversando, creo que puede ser por ahí el tema. Déjame agarrar ese punto que tú televisivo. hablas, Carla, porque hay algo muy cierto. Eso son 4 puntos. Personalmente me parece que es nada. Pero efectivamente hay una gran diferencia entre un Julio César y un José Luis Repening. Sí. Y la gran diferencia es que, y es muy personal, esta es mi opinión, no sé si Ceci la compartes, que Repening, desde ahora ya no. Repening un poco yo siento que él habla para la galería. Habla un poco en cosas políticamente correctas. Julio César Rodríguez no solamente, ojo, no solamente con el matinal, también con toda la exposición que tuvo con Gran Hermano, donde se tocaban otros tipos de temas, y Julio César tiene la capacidad de abordar desde la arista que a veces no es del gusto popular. Absolutamente. Y eso en televisión tiene un punto de valentía, pero que también te genera esto de ir subiendo y bajando. Entonces, frente a un Repening y frente a un Julio César, yo en lo personal prefiero un Julio César. Yo estaba pensando exactamente lo mismo, porque cuando Julio César se incorporó a Gran Hermano, él mismo contó que iba a asumir un poco el rol de villano, ¿no? El pelear con las redes sociales, claro, con el hater, el defender lo indefendible para muchos. Oye, y no era fácil. Sí, porque él mismo dijo, yo me acuerdo que me lo dijo textual porque yo hablé con él en ese periodo y me dijo, yo soy el que tiene una línea de crédito, así lo explicó, soy el que tengo una línea de crédito con el público, una línea de crédito en credibilidad, entonces voy a hipotecar un poco esa línea de crédito en pro de Gran Hermano, porque él sentía, y lo dijo honestamente, que la Diana en ese momento no tenía las herramientas suficientes para hacerlo. Es más débil, la gente la pasa débil, apuntan a distintas cosas. Entonces sentían que la Diana no defendía bien así los intereses, no sé cómo, en el fondo era como pelearse con las redes sociales. Y Julio asumió ese rol sabiendo que le iba a traer consecuencias. Y yo creo que aquí hay gran parte de las consecuencias. También, por otra parte, siento que la sobreexposición también trae consecuencias. El efecto Pancho Saavedra un poco, que es aparecer en todo, porque Julio multitasking, pues como está en YouTube, está en la radio, está en el cable, está en la televisión, está en todos lados, sí, está en todos lados. Y obviamente eso también genera un poco de agotamiento en la gente. Oye, y cuando estás también, Dani, en proyectos que son número 1, hay una exposición mayor. Por lo tanto, cualquier cosa te puede jugar más a favor o en contra, sobre todo cuando eres honesto o transparente en la televisión. Yo creo que ser honesto y transparente en la televisión también te hace ganar un poco, pero yo creo que aquí el gran perdedor es Julio César Rodríguez, porque pueden ser 4 puntos los que hayan bajado y a lo mejor suena poco, pero si nos ponemos en el lugar de que está bajo Gonzalo Ramírez, que bajó 13 puntos, es una gran pérdida para Chilevisión y para él como personaje, como Julio César Rodríguez, que es el conductor de su matinal. Recuerda que hace, no sé, 2 años atrás, en la misma, no me acuerdo si es la misma cadena, Julio César apareció como posible presidenciable. Fue en la cadena. Sí. Así de relevante era su figura en cuanto a credibilidad. Entonces, por eso llama la atención que baje. Es poco. Por eso y pueden decir, oye, ¿por qué están comentando? Si igual está entre los top. Sí, pero de pasar de incluso hacer una figura que la gente asociaba con tanta credibilidad que podía incluso votar por él como presidente, a bajar. Es por eso lo que yo hago, por eso que yo hago este parangón de decir, para mí el gran perdedor de la encuesta Academ es Julio César Rodríguez, porque se ubica hoy día bajo Gonzalo Ramírez, que bajó 13 puntos, ¿te fijáis? Entonces, haber estado acá y hoy día aparecer en la encuesta acá abajo, por supuesto, claro, pueden ser 4 puntos con respecto al año pasado, pero esto viene descendiendo desde antes. Entonces ha tenido una gran caída, pero lo que sí yo quiero reconocer, al menos por la percepción que tiene uno también, más allá de la encuesta Academ. Yo creo que Julio César se ha posicionado dentro de los rostros de matinales con la mayor credibilidad para el público y más transversal, porque en Mega, que hoy día reconoce la gente como
el mejor matinal según la misma encuesta CADEM, Karen Dogenbailer le ha dado un nuevo aire, una nueva cara, porque Neme provoca algunos resquemores en algunas personas. Sí. Entonces, todas esas personas que no quieren ver a Neme, lo que hacen es irse a Julio César Rodríguez. Entonces, yo no sé si la encuesta CADEM que está mostrando esta baja en este rostro que ha sido permanente en el tiempo, que ha sido durante todos los años, y también le pasó al matinal hoy de día. Sí. También es al matinal el que baja, ¿no? De hecho, ¿sabes lo que me pasa con esto? Y ojo, las encuestas está bien, ¿cachai? Se tienen que hacer. Ahora, en este país las encuestas agarran cualquier micro y lo entienden mucho. En todos los procesos políticos que hemos vivido el último tiempo, las encuestas estaban bien perdidas. A mí en lo personal me parece que 1000 personas es un universo muy bajo para un país que tiene ¿cuánto? 18, 20 millones de personas. No sabemos todavía. Bueno, no sabemos. Pero es un universo bien bajo. El censo está peor que la cadena. Ahora, sí creo, Sergio, que la diferencia, y me agarro de lo que decía Daniela, la diferencia del matinal de Chilevisión, a mí me pasa que, porque tú, yo tengo un hermano de 23 años, y cuando escoge ver matinales, escoge el de Chilevisión. Y creo que el de Chilevisión lo que hace a través de la imagen de Julio César Rodríguez es justamente traer nuevo público, que tal vez no se va a instalar a ver todo el matinal de la 8 a la 1, pero sí, cuando tienen que escoger, lo escogen, porque Julio ha hecho el trabajo desde las plataformas sociales. Claro. Y eso yo creo que es un beneficio televisivamente hablando. O sea, por supuesto, ahora, acá hay que solamente pensar en que esta encuesta es un sondeo, lo que no significa que Julio César sea peor animador ni mejor animador. Esto es un sondeo de encuesta CADEM. Yo personalmente creo que, según esta encuesta, muy sesgada, por lo demás encuentro que está muy sesgada, porque puede haber cuestionamiento con Julio César Rodríguez, pero por ejemplo, dentro de los primeros 10 no aparece, ni tampoco aparece Neme. A mí me sorprende, por ejemplo, que aparezca Gonzalo Ramírez sobre Julio César. Me sorprende mucho. A mí también me sorprende. Por muchos factores, por exposición incluso. Me parece que en Bailer. Pero bueno, es un sondeo. A lo mejor entrevistaron a la familia de Gonzalo. Bueno, el asunto acá es que hay un tema que hay que ponerlo en el piso, porque en el fondo acá el primer animador en la historia de Chile, podría decir yo, que se da la posibilidad y se da la pachorra de encarar a un político, encarar a un ministro, encarar a un diputado frente a la cara, fue Julio César Rodríguez. Él fue un justiciero un justiciero, sí, pero hablemos en tiempos duros, en tiempos de pandemia, hablemos de el momento más álgido de la historia de Chile. Y eso fue Julio César Rodríguez. De ahí aparecen los copiones, aparece el copión Rodrigo Sepúlveda haciendo lo mismo, copión, porque salió segundo. Aparece Rafael Cavada, copión también, porque todos los matinales empezaron a buscar a su propio Julio César Rodríguez. Eso es verdad. Claro, pero todos querían ser Julio César Rodríguez. Y era súper fácil, porque en el fondo era decir, en realidad, llama usted, diputado, que tal cosa, era más fácil, pero ya lo hizo Julio César primero, entonces ya todo lo tiene que tener el conocimiento de Julio César también, sí, claro. Entonces hay que buscar ciertos factores que en el fondo el que tiene la piedra primero, el que logra imponerse y decir, ¿sabéis qué? Yo, más allá de hablar de la mañana del día al completo, estoy acá duro con 5 en quíntuple, que la gente, la pantalla ese día, antiguamente en la época del COVID, estaba Julio César en un lado, Monserrat Álvarez en otro lado, y aparecían Joaquín Lavín, todos los diputados hablando en plena pandemia, y el tipo emplazaba a todos alrededor sus cuadraditos y lo emplazaba uno por uno. Entonces, y eso le generó muchas cosas valorables, pero también le generó anticuerpos, sobre todo de la tendencia política, que no es precisamente la de Julio la César Julio César y la Monse son de izquierda, claro, claramente. Por supuesto, pero la gente de derecha... Y la gente de derecha que está en pantalla también es evidente. Sí, no sé. Entonces, por eso a mí me parece un poco... De hecho, mira, yo recuerdo que Julio César en algún momento, porque el matinal ha vivido muchos cambios de televisión, entró Roberto, de hecho, bueno, pasaron muchas cosas, que al principio no fue muy bienvenido por el equipo, le costó a Roberto, etcétera. No era fácil trabajar con Julio César y la Monse. Tampoco apareció Roberto Cox. Tampoco aparece Roberto Cox. Tampoco aparece Roberto. Bueno, entonces... Bueno, aunque parezca ahora, no existe, así que... Bueno, pero independiente de los pensamientos de cada uno, yo creo que Julio César, esto es real, en algún momento lo sacaron de pantalla la lista, y la lo manda. Subieron. ¿Puedo hablar? Estoy haciendo nanay. Ya. Perdón, Carlita. No se enoje, Carlita. No, porque quiero terminar el concepto, que si no quedo como en el aire. A Julio César, en algún momento, los matinales, cuando la Priscila y Repening, que para algunos puede ser muy lindo, muy amoroso, para algunos patético, y Chilevisión estaba muy duro con la política, con la realidad de Chile, es más, dice...
lo sacan a la calle a Julio César. ¿Sí? Meten a Roberto, a la Monse, y Julio César se empieza a subir a las micros de nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque necesitaba como imagen volver a tener piel con la gente, calle. No porque él no la tuviese. No es él, es el sino programa que es la percepción, que lo necesita, ¿sí? claro. Entonces los otros están dándose ositos, besos, mandándose cartas. Y ellos haciendo una televisión más dura, más real. Y esta encuesta puede significar, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Carla y con lo que dice Sergio. Yo creo que de verdad el estilo de animación empezó a cambiar a raíz de Julio César, cuando todos los matinales empiezan a buscar a su propio Julio César. Pero esta encuesta de alguna forma, Ceci, nos puede hablar de que a lo mejor ya agarrando este universo de 1000 personas, encuentro que es demasiado poco, puede hablar de que a lo mejor estamos buscando otra televisión, volver al origen del matinal, a lo mejor a la menos pelea y más ay, somos pololo, no somos pololo. Yo iba a ir precisamente a eso, que al final esta encuesta, más que castigar a rostros en específico, castiga a los matinales, fíjate. Sí. Claro, porque es llamativo que y también es raro, porque en otros periodos era totalmente diferente, que los conductores de matinal, que son todos periodistas, muchos que vienen además del área de prensa, entonces arrastran esa cuota de credibilidad y de cercanía que la gente requiere, no aparecen en los primeros lugares. Y yo creo que ahí está el punto. ¿Qué ha pasado con los matinales en estos 2 últimos años? Que la gente se desconectó, si bien las cifras de rating igual no son malas, se mantienen para una televisión que está en crisis hace muchos años, ya no están los ratings de antes. O que habrá que cambiar el sistema de medición también, dicho sea de paso. Pero hablamos de los matinales. ¿Qué pasa con los matinales? ¿Qué pasa con los conductores de matinales que no están en esta lista? ¿Por qué la gente no está conectando con ellos? ¿Será la línea editorial? ¿Serán los contenidos? Sergio, sí, hay un tema que también lo dice el mismo sondeo, que curiosamente tiene que ver un poco con los últimos 2 meses, cómo ha cambiado el rating. ¿Se acuerdan que Chilevisión tuvo durante los últimos 6 años liderando antes fue Pablete, en la época Pablete. El año pasado igual lideraron ellos. Pablete era rey, qué sé yo, y el en medio durante 8 años, en el mejor momento Lucho Jara, espectacular, y eran imbatibles. Llegó Chilevisión de un día para otro, le da la vuelta a tortilla y son número uno, y ahora empieza la pelea Chilevisión, Mega, y se mete por los palos, como se dice en la jerga hípica, Canal 13 por el lado, con Priscila Vargas con otro estilo de matinal. Con otro estilo de matinal. Y curiosamente, como esta encuesta se hizo ayer, miren lo que dice la encuesta, según la CEP. ¿Cuál es el mejor matinal? Y miren quién aparece primero, que son 2. Es Mucho Gusto, con un 18% de preferencias, Mega, los conductores. Y después Tu Día, que tiene el mismo porcentaje, 18%, Canal 13. Y Chilevisión, donde está, aparece en un tercer lugar, con Contigo de la Mañana, con un 17%. Ahora hay un puntito nomás, pero igual le aparece abajo. Pero, es una persona menos. Pero TVN se mantiene en el ocaso muy abajo, Sergio, con un 4%. Ahora hay una cosa que también no podemos dejar de lado, que tiene que ver con lo social, ¿cachai? Con lo que está pasando socialmente. Yo creo que hay una búsqueda también en la televisión de qué le damos, qué quiere ver realmente la gente, porque finalmente nosotros estamos todo el día expuestos a violencia, a lo que es la realidad, lo que es lo que está pasando. Entonces, ¿qué quiere ver entonces la gente? Porque tú decís, ¿quiere ver Canal 13, que es 1 hora de hablar del clima? Cuando parten hasta las 9 de la mañana con la Michelle, 9 y media a veces, hablando del clima. Y en Chilevisión le están dando duro crónica a lo que está pasando. Y con opinión. Entonces tú decís, y Neme, por otro lado, peleando con el mundo, y la Karen medio controlándolo, pero también sacando su energía ahora mucho más, porque la Karen en algún momento se veía como más como divertida, como fuera de contexto con Neme. ¿Cachai? Y ahora como que lo para y habla, y la Karen también sacó. Entonces yo creo que finalmente estamos todos, como que la televisión, en una búsqueda de ¿qué es lo que está pasando? Ya, pero por eso decía yo, ¿será que el público está queriendo volver al origen del matinal? Yo creo que sí. A este matinal que somos todos amigos, Daniel, este matinal que ojalá cantemos un poquito para olvidarme de la balacera en tal comuna. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, yo creo que ya un tema de gustos, Carlita, porque en realidad yo también cuando despierto en la mañana no siempre quiero ver 50 asaltos, 50 choques, no sé, ¿me he entendido, no? Sí, pero aquí lo importante de rescatar es que, para que la gente entienda, es que el matinal de Chilevisión en el año
en el año 2022 presentaba un 35% de aprobación, al año siguiente bajó a un 20% y este año se ubica con un 17%. Esa es la caída sostenida que ha tenido el matinal de Chilevisión, a lo mismo que, según la encuesta CADEM, Julio César Rodríguez. Ese es el punto que hay que analizar. Claro, en el año 2022 estábamos en pandemia, Chilevisión es un programa, tiene un matinal mucho más informativo, evidentemente uno está midiendo también distinta percepción de la gente porque estábamos en una pandemia, hoy día no estamos en la pandemia, hoy día la gente está fuera de su casa, entonces hay cosas que son bien relevantes también de ir desmenuzando de esta baja.